Decimos Naciones Unidas, ONU, y suena como algo muy grande, algo lejano quizás, pero si yo digo una joven adejera ha comparecido ante la ONU, parece casi imposible, pero ha pasado no solo una vez, sino varias veces. Ella es Victoria Ballesteros y es una referente ya en Canarias, y yo diría que casi en el mundo, en el activismo medioambiental y feminista. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias. 15, 16 años tenías, ¿no?, cuando compareciste por primera vez ante la ONU. Explícanos un poco cómo fue esa experiencia y cómo surgió. Tenía 15 años, acaba de cumplir 16, estaba en ese margen de edad y fue a través de una compañera que conocí en la Academia de Ciencias de Nueva York, que hacíamos como formaciones y como trabajos online juntas, que estábamos hablando de los problemas que teníamos. Ella era de la India, obviamente la situación es muy diferente a la que yo tenía en ADG. Entonces hablábamos de los problemas, cosas que nos unían, y una de las grandes cosas que veíamos era la desigualdad. Era mucho más visible en su país que en el mío, pero compartíamos ciertos puntos de vista, como que no teníamos tantos referentes, o que había menos mujeres científicas, o aunque sea que eran menos visibles. Y hablando de eso, de las ideas que teníamos cada una, pues me dijo, oye, pues existe este panel en la ONU, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña, en la que dejan a ir y buscan jóvenes, especialmente chicas de diferentes países, que vayan y den su punto de vista. ¿Por qué no envías un texto explicando tus ideas y a ver si te da la oportunidad? Lo envié, me dio la oportunidad y me fui con mi madre hasta a las Naciones Unidas, lo cual fue una experiencia que marcó mi vida. Encontré personas que tenían los mismos intereses que yo, las mismas preocupaciones, y después de ahí dije, aquí no me sacáis, me hice amigas para toda la vida allí. Entonces pues dije, pues este es mi sitio. Tengo curiosidad, ¿de qué trataron esos discursos? Bueno, nos comentas que esta fue la primera vez, Sí. hubo una segunda vez. ¿De qué trataron los discursos? Pues he ido diferentes veces, 2 veces en persona, después la pandemia ya me llegó la carrera. La primera vez que fui fue del rol de la mujer en la ciencia y de cómo es muy importante la visibilidad para que ese desarrollo sostenible fuera posible, cómo necesitábamos pues que esa mitad de la población que siempre se ha quedado atrás pues diera un paso adelante, y sobre todo que se le diera la oportunidad y se le impulsara a que diera un paso adelante. Como yo, por ejemplo, que en ese caso tenía 15, 16 años, estaba en el proceso de decidir qué hacer con mi vida, pues necesitaba ver a gente y que me diera la posibilidad de explorar diferentes ámbitos que a veces no tenía la oportunidad. Entonces la segunda vez que fui ya fue más centrado en el rol de la mujer y las sequías, en los problemas con el agua, especialmente cómo habíamos olvidado cosas que en la antigüedad funcionaban, como a lo mejor era la recolección de agua, y estábamos desperdiciando muchísima agua, y al fin y al cabo era una base para el conflicto y para la discriminación, y cómo las mujeres, hice una lectura de muchísimos textos de mujeres que estaban investigando este caso porque era muy cercano a ellos, ya que normalmente las tareas que vienen de esos problemas se les suele asignar a las mujeres, sobre todo en países que están en vías de desarrollo. Y a las últimas 2 veces, que fue de manera online, fue sobre la discriminación a mujeres hispanoparlantes. Y como si bien tenemos esa discriminación de mujeres y hombres, si eres una mujer que no hablas como idioma materno o con una facilidad de palabra en inglés, te cuesta muchísimo más llegar a esas conversaciones a nivel internacional o de desarrollo sostenible. Comentas el tema del agua, de las sequías, la importancia. También fue un punto importante en el discurso que diste aquí mismo en ADG, en un congreso, en una jornada que se realizó en relación al medio ambiente con Juan Verde, con la presencia de Juan Verde. Y tú hablaste en ese momento, me acuerdo, de el agua como símbolo de paz. ¿Nos podrías desarrollar un poquito más esa idea? Sí, bueno, yo siempre he tenido la idea de que el símbolo de la paz es erróneo, que hacen falta 3 gotas de agua, porque la rama de olivo, sin las gotas de agua, no va a ir a ningún lado, se va a secar. Ahora que estoy estudiando ciencias políticas, soy más consciente de los conflictos que existen, y muchísimos de los conflictos actuales que son menos visibles son a raíz del agua. Por ejemplo, yo ahora vivo en Estados Unidos y uno de los grandes conflictos que existen con México es a través del agua que está en la frontera. Pero siempre ha sido un conflicto, una base de la discriminación. Las personas que tienen más recursos económicos tienen acceso a agua, sobre todo agua potable, mientras que las personas que tienen menos recursos económicos tienen menos. Además, todos los problemas medioambientales tienen algún tipo de relación con agua. Por un lado tenemos, por ejemplo, la subida de los niveles del mar, que tiene relación con el agua, la salida de nuevos virus o bacterias que están congelados, tiene relación con el agua, la sequía, la falta de nutrientes, la malnutrición. El agua es fundamental para la vida, para todos los seres vivos, para los cultivos. Bueno, aquí en Canarias, es que como canaria yo tiro para lo mío. He vivido toda mi vida escuchando las noticias, va a haber cortes de agua o se va a utilizar agua filtradas residuales para regar. Era algo que era un constante, pero que realmente nunca se abordaba, especialmente cuando yo crecí en las escuelas. Se nos decía como, bueno, cuando os lavéis las manos acordaros de no dejar el grifo abierto,
pero nunca se nos explicaba bien el por qué, sino porque es un problema y tenemos sequía, pero ¿qué es lo que implicaba eso? Volvamos un poco a lo de Naciones Unidas, eso te llevó a estar dentro del grupo de Girls in Science. ¿Cuáles eran tus responsabilidades dentro de este grupo de la ONU? Sí, bueno, la plataforma internacional Girls in Science for SDG, bueno, Chicas de la Ciencia para los ODS en español, era una plataforma de chicas que hacíamos investigaciones, documentos, publicábamos libros, se publicó uno el 11 de febrero de 2020, justo antes de la pandemia. No, 2019, antes de la pandemia. Ese año que fue antes. La pandemia me descolocó sí, los a tiempos. todos, yo creo, sí. Todas, sí. Después hemos hecho pues investigaciones tanto científicos, especialmente nos centramos en buscar mujeres científicas, también buscamos obviamente a hombres, pero buscamos ese lado de darle un empoderamiento a esas personas y sobre todo porque son referentes para nosotros, nos identificamos más fácilmente. Y buscamos soluciones a problemas, entonces lo que hacemos es, obviamente una chica de 15, 16 años no tiene las posibilidades, o la mayoría no tiene las posibilidades de poder hacer un estudio científico, pero sí que tiene las posibilidades de ir buscando información. Mi rol cuando empecé era miembro, pues básicamente pues participaba haciendo entrevistas, por ejemplo, puedo entrevistar al alcalde de Adeje, buscar ideas en el resto del mundo y compartirlas, darles visibilidad y poderlas utilizar como una herramienta. Ya cuando fue pasando el tiempo, pasé a ser miembro de la Junta Ejecutiva, pues por ejemplo, ayudé a organizar el panel en la ONU, buscando a chicas, buscando a mujeres científicas, y ya cuando me di cuenta de el problema que tenía como mujer hispanoparlante, yo tuve la suerte de que podía hablar inglés, mi discurso fue en inglés, bueno, en un inglés un poquito interesante, bueno, pero en ese momento, pero me di cuenta de cómo si no hubiera podido hablar inglés, no hubiera podido haber ido a la ONU. Entonces ya mi paso fue como directora de la sección en español. Entonces pues empecé a dirigir, buscar a chicas hispanohablantes, especialmente en España, Centro y Latinoamérica, y a partir de ahí creamos el primer panel completamente en español de ciencias y mujeres en las Naciones Unidas, que fue de manera online. Entonces ahora mi papel es básicamente en ese sentido. Que no es poco. No, no es poco. Bueno, como has dicho, eres estudiante de Ciencias Políticas con una especialización en medio ambiente. ¿Cómo se relacionan estas dos áreas? Todo es político, sí, al final, ¿no? Pero el medio ambiente especialmente sí lo es, ¿no? Sí, es unas áreas que se combinan muy fácilmente. Bueno, incluso en mi universidad, si estudias como la carrera de estudios medioambientales, una de las principales áreas en las que está como la carrera que te puedes enfocar es en política, en creación de políticas y dinámicas. Pero es unas áreas que se relacionan, colapsan en muchísimos términos, ya que al fin y al cabo hemos visto cómo desafortunadamente no hemos sido capaces de, por nuestra libertad o nuestra forma de ser o nuestros sueños, de cuidar el medio ambiente, sino que los hemos ido explotando. Entonces la política tiene ese rol de poder marcar un camino y tiene el deber de defender los derechos y los deberes de los ciudadanos, marcarlos, y sobre todo dar herramientas a la población a la hora de no solo marcar leyes, sino educar a la población, hacer un trabajo de no solamente a la gente, sino a las empresas, marcar los caminos y sobre todo una parte de comunicación muy importante a la hora de que ahora mismo vemos que hay un gran debate alrededor del medio ambiente cuando no debería existir. Hay algunos temas que deberían estar fijados como de todo el mundo realmente quiere un buen medio ambiente, independientemente del partido o ideología. Lo que se ha hecho muy controversial y realmente demuestra que eso no es política, es un show, un circo, pero un político de verdad tenía que tener unos valores claramente marcados. ¿Pesa más la parte empresarial? En el medio ambiente yo creo que al fin y al cabo la parte empresaria es muy importante. Las acciones que tomamos como individuos son directamente relacionadas con las empresas, es decir, estamos en una sociedad en la que tenemos más facilidad de marcar a las empresas que al gobierno, en el sentido de que en casi todos los países elegimos a nuestros gobernantes cada 4 años. Es un periodo que es bastante largo, entonces a las empresas en cambio tenemos la posibilidad de cambiar muy rápidamente. Es por eso que ahora vemos una cultura de cancelación, que probablemente no sea la correcta, pero vemos cómo la gente enseguida toma acción, sobre todo los más jóvenes. Si algo no les gusta a una empresa, somos más capaces de poder llamar la atención mucho más rápido y sobre todo dejar de consumir un producto y ver cambios en el mismo. Claro, también estamos al riesgo de que se nos manipule por parte de la competencia de esa empresa para precisamente cancelarla y darle el negocio a otro. O sea, hay que tener el espíritu crítico muy bien forjado para poder saber exactamente hasta qué punto te están manipulando, ¿no? Pienso, por ejemplo, con el consumo masivo de ropa o los excedentes de ropa que se están acumulando en el desierto de Atacama y cómo eso de repente ha salido a la luz y parece que ya no se va a hacer, pero ¿dónde va a ir esa ropa? ¿Cuáles son las políticas? No acabamos de saberlo muy bien, ¿no? Ahí las empresas juegan un papel importante, pero también el espíritu crítico de toda la sociedad, pero especialmente de la juventud.
¿no? Y ahí, por ejemplo, es donde vemos otra vez el área de la política y el medio ambiente. El político tiene el deber de dar las herramientas y la formación crítica y de no entrar en esos juegos, sino, igual que el periodismo y los medios de comunicación, de dejar atrás los títulos amarillistas y comunicar la verdad. Sí que es cierto que vende mucho más el enfadar a la gente y el decirles como, oye, mira, es que esta circunstancia, yo que me doy la solución. Es como lo del reciclaje un poco. El reciclaje obviamente es mejor que no reciclar, pero mucho mejor sería dejar de consumir, pero es algo que vende muchísimo menos y que es más difícil de inculcar y que no conviene a muchas personas decirlo. Claro, dejas el reciclar es bueno, pero claro, cuando a ti te venden desde el supermercado todo envasado, todo sellado en plastiquitos, las manzanas en plastiquitos y todo en bandejitas, plastiquitos tal, es como tú te llevas a tu casa y cuando llegas con la compra empiezas a soltar, ya de entrada en los primeros 10 minutos que has llegado del supermercado ya has soltado un montón de plástico que ¿para qué ha salido del supermercado? ¿Para qué ha salido de la empresa que generó todos esos productos, ¿no? Un poquito eso. ¿Y cuál es la relación ahora entre el medio ambiente y el feminismo? Porque también eres una activista, como hemos podido comprobar aquí en tu discurso, muy feminista y en defensa de los derechos de las niñas de todo el mundo, ¿no? Y de las jóvenes. Bueno, están relacionados, al fin y al cabo, la situación en la que estamos ahora mismo medioambiental, la crisis medioambiental, que ya un montón de países la han declarado como crisis, como un problema. Hemos llegado hasta aquí sin contar con las mujeres, por lo que debemos asumir el hecho de que este problema, al fin y al cabo, está relacionado con que las mujeres no hayan tenido un papel en las mesas de conversación. Hemos visto como en el medio ambiente la gran mayoría de las que se encuentran en la primera línea de defensa son mujeres. Normalmente han podido ver cómo es necesaria una igualdad, no solamente social, medioambiental, sino cómo al fin y al cabo todo es un círculo, por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU tienen un montón de áreas. El desarrollo de una sociedad más sostenible medioambientalmente no puede ser sin una sociedad medioambientalmente igualitaria. Yo no puedo pedirle a alguien que no tiene X recursos o que no ha sido incluido en la mesa de conversación que siga unas medidas. No tiene sentido, todos tenemos que ir de la mano. Entonces la igualdad es fundamental y sobre todo el hecho de que necesitamos más ideas. Tenemos un problema, entonces para resolver un problema necesitamos soluciones. Y una solución no la pueden hacer 2 o 3 personas. Muy probablemente si tenemos las mayores ideas que podamos. Y si una parte de la población, en este caso hemos sido las mujeres, nos han dicho toda la vida o no nos han dado la oportunidad de expresarnos, si contaran con nosotros somos el doble de ideas que estamos participando y que estamos dando. Tenemos muchísimas más posibilidades de llegar a una solución. Además de que es necesario esa igualdad para poder buscar y trabajar juntos y sobre todo apreciar lo que hacemos los unos y los otros. Comentabas antes de tu relación con esta chica joven de la India, las diferencias reales que teníais en vuestro día a día, ¿no? Y es verdad, en muchas partes del mundo todavía a las mujeres pues, no se les niega o se les dificulta el acceso a la educación, ¿no? ¿Cómo puede esto influir de forma decisiva en el avance en temas como el medio ambiente, en el tema del liderazgo de las mujeres y de las niñas en todo el mundo? Bueno, la falta de educación, sí, básicamente la falta de educación o de oportunidades educativas es la base de las desigualdades y sobre todo del poco cuidado del medio ambiente por una falta de conciencia. Podemos ver como en los países que se llaman como en vías de desarrollo tienen más problemas para llegar a esa igualdad por el simple hecho de que no tienen las oportunidades o no son conscientes. Si yo no tengo para comer o no tengo para dar de comer a mi familia, no me voy a poner a preocupar del medio ambiente porque es secundario en mi vida y hay que entenderlo. Entonces, cuando las mujeres no tienen esa educación o esas oportunidades de formación, no les puedes ir a hablar de, bueno, ¿y cuáles son tus ideas para el medio ambiente? Porque te van a decir, bueno, mis ideas es conseguir que no me maltraten o que no me den una paliza o que no me abusen sexualmente. El medio ambiente es secundario. Sí que es cierto que cabe destacar que son personas que normalmente están muy concienciadas con lo que pasa a su alrededor. Normalmente las mujeres que tienen como esa falta de educación suelen quedarse en las casas y suelen ser más conscientes de lo que pasa en las ciudades o en los pueblos donde viven. Pero la educación es la base para darles las herramientas, sobre todo simplemente darles oportunidades, que todo el mundo merece oportunidades, es un derecho que tenemos. Luego hay proyectos e iniciativas que se están desarrollando en todas las partes del mundo que pasan desapercibidos o que no conocemos y a lo mejor están aquí al lado de nuestra casa, ¿no? Yo creo que te pasó un poquito eso en una visita que habéis hecho este año con un grupo de alumnos y alumnas de tu universidad.
al bosque productivo de Adeje, fue una de las visitas, uno de los proyectos, y al ITER de aquí de Tenerife. ¿Descubriste una isla nueva? Sí, fue una semana intensa de descubrir cosas. Yo conocí el bosque productivo, especialmente por lo de Juan Verde y Kennedy, entonces ya tenía una idea de lo que estaba, era más o menos consciente sobre todo la parte social que había en el proyecto, porque yo creo que es menos visible o se promociona menos o se habla menos de ello. Pero cuando nos empezaron a explicar la igualdad social, incluso desde el punto de vista feminista, las oportunidades que se daban a muchas mujeres de cierta edad que habían estado en sus casas, que no tenían formación laboral, fue algo que a todos, especialmente a nosotros que venimos de Estados Unidos, nos llamaba muchísimo la atención, porque damos por hecho que Estados Unidos es un país muy avanzado, que lo es, como lo es España, pero en cambio, en el sentido del feminismo, muchísimas mujeres se siguen quedando en casa porque el cuidado de los niños es muy difícil o esas oportunidades laborales. Entonces, pues llamaba mucho la atención cómo esa reinserción laboral de esas mujeres, especialmente que vimos muchísimas, además trabajando en labores que socialmente se solían pues, hacer una asociación, la palabra es como que se repite, con labores más asociadas a los hombres, ¿no? Como podría ser trabajar en el campo. Y cómo lo disfrutaban y sobre todo les encantaba hablar de ello. Eso me llamó muchísimo la atención. Y después en el ITER, conocí el ITER, tuve la suerte de que el instituto, yo hice el bachillerato científico y tecnológico, entonces había ido al ITER, pero nunca había ido al ITER de esa visita tan en profundidad, de las casas bioclimáticas. Jamás había pisado una casa bioclimática hasta que empezamos a ver estas posibilidades de que ellos se quedaran o que lo visitaran. Y cuando vi las casas bioclimáticas y vi esos diseños, los nombres de los arquitectos, me pareció como flipante que tuviéramos ese diseño de, pues a lo mejor un aire acondicionado natural, después los superordenadores, las investigaciones y sobre todo muchísimas mujeres trabajan en el ITER y jamás había hablado con ellas. Cuando había ido al instituto o a las visitas siempre me había tocado con hombres, nunca, creo que solamente me tocó una vez con una mujer que fue cuando nos dieron un curso de reciclaje como una de las actividades que hacían en el ITER. Pero el poder verlas, hablar con ellas, el hacer el control del superordenador, bueno, y el hecho de que el superordenador siguiera funcionando cuando tuvimos el cero energético fue algo que me llamó muchísimo la atención. Y después cuando lo comentaba a muchos de mis amigos de aquí, de las islas, mis compañeros de instituto, del colegio, no conocían lo que existía o las cosas que teníamos, entonces es llamativo. Es llamativo. Faltan referentes, cada vez hay más mujeres dentro de la ciencia, pero todavía es un campo bastante masculinizado. ¿Qué le dirías a esas niñas que a lo mejor les pica la curiosidad de dedicarse a algo que tenga que ver con la ciencia, con el medio ambiente, con los ODS? ¿Qué les dirías para apasionarlas? Yo creo que al fin y al cabo que tomes la oportunidad, que busques los problemas que tienes y que no tengas miedo a que te digan que no o equivocarte, que la ciencia es justamente eso, el equivocarte, el entenderlo y el volver a hacerlo, que nada científico ni nada tecnológico se ha hecho en un solo intento, se vende así y es un error, y que, por ejemplo, muchísimas cosas que tenemos ahora mismo y que nos rodean han sido hechas por mujeres como ellas, solamente que nunca se les ha dicho. Entonces, pues simplemente investigar y que si te equivocas no pasa nada y que la ciencia, la tecnología y especialmente el desarrollo sostenible están relacionadas en todas y cada una de las carreras y profesiones que vayas a hacer. Periodismo, ciencias políticas, biología obviamente, pero todas las puedes encaminar hacia un desarrollo sostenible porque es más sobre tus valores y tus acciones que lo que realmente hagas. Es como cómo lo haces más que qué haces. Y es como que hazlo bien y hazlo porque te haga sentir bien y porque hagas al resto del mundo un lugar mejor. Y que no tengas miedo, que te vas a equivocar y que preguntes, tomes los riesgos que hay que tomar, pero que seas consciente de que la ciencia es eso, que no es ninguna ciencia perfecta, que los números nunca van a salir bien. Una de las cosas que a mí me flipó en matemáticas fue cuando te decían, bueno, es que no da un número perfecto. Y es como, pero entonces, ¿qué es esto? Pues en la ciencia es todo lo mismo. Y en el desarrollo sostenible estamos aprendiendo prueba y error, prueba y error. Nada está dicho y probablemente lo que hoy esté bien, dentro de 10 años veamos que está mal. Como ahora mismo vemos cosas que hacíamos hace 10 años y era un avance y era perfecto, ahora es un problema. Pues muy bien, Victoria, mucha suerte en este nuevo curso y gracias por haber estado en Déjate de Cuentos. Gracias a ti. Déjate de cuentos.